Muy buenos días, queridos hermanos, muy buenos días. Hoy damos gracias a nuestro Padre Celestial, que en esta hermosa mañana su santa y bendita presencia nos guía a toda verdad. Gracias a nuestro Dios, que en su amor, en su fidelidad, hermano, siempre vela por sus hijos. Siempre está pendiente de un pueblo, siempre está pendiente de que, queridos hermanos, de que sus hijos, de que su pueblo de Dios siempre reciba la ayuda, el pronto socorro, siempre reciba la pronta ayuda. Qué tan importante es saber que nuestro Padre Celestial siempre está pendiente de nosotros, pero también quiero que entiendas que también debes de saber que tienes un Dios, tienes un Padre, tienes un Dios verdadero que siempre vela por la vida de sus hijos, que siempre está pendiente en nuestra vida. Siempre, queridos hermanos, Dios no nos deja, Dios no nos va a desamparar cuando hacemos lo correcto, cuando estamos haciendo verdaderamente los propósitos divinos. Es importante entender que nuestra vida siempre tiene que ser guiada bajo obediencia, tiene que ser guiada bajo someternos siempre a la voluntad divina, someternos siempre a nuestras decisiones, a que Dios tome control siempre, queridos hermanos, de nuestra voluntad. Dale siempre gracias a Dios, siempre tengo un motivo para darle las gracias. Siempre tiene un motivo para ser agradecido, para buscarle. Siempre, hermano, tengas un motivo para estar siempre delante de Él. Siempre tengas un motivo por el cual acercarte al Señor. No te alejes, no te apartes, no te apartes. No menosprecies lo que Dios hace cada día. No pienses que esto no tiene poder. No pienses que es en vano buscar al Señor. No pienses que es en vano, que no sirve de nada, que qué te puede ayudar. No creas. Nosotros como hijos de Dios tenemos que creer que somos hijos y tenemos un Padre. Un Padre que siempre vela por nosotros, que nos escucha. Un Padre que podemos acercarnos confiadamente a Él y que no nos rechaza, no nos juzga, no nos condena, pero siempre nos da la oportunidad de cambiar de nuestra vida y de Él estar dispuesto a ayudarnos. Tenemos un Padre Celestial que es bueno. Tenemos un Padre Celestial que es santo. Tenemos un Padre Celestial grande en misericordia. Y tenemos que confiar en Él. Tenemos que esperar en el Señor. Tenemos que correr a Él. Siempre en los momentos más necesitados, siempre en los momentos que más necesitamos y buscamos al Señor, debemos entender que tenemos que buscarlo a Él. Pidiéndole al Señor en esta mañana una palabra. Me encuentro con algo que el Señor puso en mi corazón en esta mañana. Una palabra que el Espíritu habla en mi vida en este día. Buenos días, Jorge, Dios te bendiga. A nuestra hermana Angélica Paredes, Dios les bendiga. Muchas gracias por su tiempo. Saludos allá en Chiapas a los hermanos. Y a nuestra hermana ya que se encuentra ahí, la hermana Angélica, creo que se encuentra ya viajando, quién sabe por dónde. Pero gloria a Dios, ¿verdad? Le gusta viajar. Fíjense que quiero hablarles un poquito hoy algo que el Espíritu puso en mi corazón. Dijo mi pueblo, me dice el Espíritu. Mi pueblo se ha entontecido. Se ha entontecido, fíjense. Porque ha elegido a los dioses, ha elegido a sus ídolos. Me habló el Espíritu en esta mañana, dijo, mi pueblo se ha entontecido. Se entontecieron con sus ídolos que nos salvan. Mi pueblo se ha entontecido con un ídolo que nos salva. Bendito Dios. Me llama la atención lo que el Espíritu está hablando, hermano. El pueblo de Dios mucho pueblo de Dios, mejor dicho,
no el pueblo de Dios. Hay un remanente que no se dobla. Hay un remanente que se mantiene firme en sus decisiones y en sus convicciones delante de Dios, que aplica correctamente la palabra, que se esfuerza por ponerle el pie de la letra, que lucha todos los días por hablar lo recto, lo justo, que defiende la verdad. Hay dos tipos de pueblos hoy. Unos que serán predicadores del evangelio, que estarán todo el tiempo con la palabra de fe en su boca. Alguien que cada mañana escoge lo mejor. Alguien que cada mañana escoge siempre, hermano, siempre estar buscando a los pies del Señor. Por eso cuando usted mira la vida de Marta, en el libro de Lucas 10, versículo 40, usted mira la vida de Marta y María. Dice que Marta eran hermanas, Marta y María eran hermanas de Lázaro. Dice en el 38, aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana llamada María, la cual sentando a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado de que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondió Jesús y le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con estas muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Y dice: María ha escogido la buena parte, la cual no se le será quitada. Otra versión dice: María ha escogido la mejor parte. María dice escogió lo mejor, dice la versión al día. María dice que había elegido lo mejor de esa mañana. María, hermano, qué tan importante es andar en la fe. Pero se necesita, queridos hermanos, venir a los pies de Jesús y oírle. Había escogido. Ella primeramente dejó su quehacer, hermano, y corrió a los pies de mi Señor Jesús cuando Él habló. Por eso dice: sin embargo, pocas cosas, o más bien una sola es necesaria, dijo el Señor en la versión Nuestro Pueblo. María eligió la mejor parte y no se le será quitada. Escogió, dice, la buena parte, nadie se la va a quitar. Escogió lo mejor, ha preferido, dice, la mejor parte, ella prefirió. Ella había decidido que era mejor para su vida en ese día. Y lo mejor para su vida, hermano, es que a ella le gustaba escuchar la voz del Señor, le gustaba escuchar la voz de su Salvador Jesucristo. Qué rico que a usted le gusta escuchar la voz de Él, le gusta escuchar su palabra todos los días. No se fastidie de escucharla, porque aquí vemos la vida de Marta, la vida de María. Usted sabe que esta María, hermano, significa amargura. Significa, hermano, rebeldía. Significa, era una persona amargada, rebeliente. Significa desleal. Significa enojar, irritar, desagradable. Dios había librado a María de la rebeldía, de su mal carácter. Una persona que siempre discutía y peleaba todos los días. Una persona que se enojaba siempre toda su vida. Una persona que siempre andaba peleándose con todo el mundo. Una persona provocadora. Una persona rebelde, insujeta. Una persona que en su idioma no estaba la palabra obediencia. Una persona, dice, que también significa contender, discutir.
Eso significa María. También significa arrogancia, era orgullosa. También significa, viene de la palabra mará, que significa terco, terca. También significa que no obedece a la voz de su padre, que no obedecía ni a su padre, mujeres, ni a su esposa, varones, no había sujeción. María también viene de la palabra desobedecer, desobedecer. También significa porque había desobedecía a todos, hermano, no se dejaba gobernar, no se dejaba mandar. Y el que desobedece a todos, desobedece la palabra de Dios. Era desleal, se rebelaba siempre contra Dios, desobedecía a Dios, desafiaba a Dios, hermano, en su conducta. Mire cuántas cosas había en el corazón de María, había en su mente de María. Pero cuando María, Dios, mi Señor Jesús, llega a su casa, Dios hizo el milagro de sanar a María, y María siempre, para cambiar, siempre, hermano, corría a los pies a oírlo, porque eso, la voz del Señor la calmaba, la voz del Señor la transformaba, la voz del Señor, ella buscaba siempre un motivo para hablar de Él, siempre. Por eso aquel que busca al Señor cada mañana, tiene un encuentro con el Señor, solamente habla, decir, estuve con el Señor, hablé con el Señor, y las palabras del Señor hablan en su vida. No se había enfrascado en una vida rutinaria. Qué tan importante es entender por qué tenemos que buscar al Señor cada mañana, por qué tenemos que seguir al Señor, por qué tenemos que realmente, hermano, cambiar nuestra vida. Marta significa una señora. Todo el tiempo, señora significa mandona, una persona que ejerce autoridad, una persona insujeta, una persona afanada. Marta significa mujer. Esa mujer, queridos hermanos, una mujer cristiana, una mujer que todo el tiempo, queridos hermanos, vive bajo en una actitud de desobediencia, en una actitud completamente de imposición. Marta significa dama, una persona que se te es tratada con delicadeza. Marta, queridos hermanos, era una persona que merecía un trato especial. Siempre reclamaba sus derechos. Marta era una mujer. Siempre la relacionan con Marta como un esposo, María como la esposa, como un matrimonio. Marta era que la ejercía autoridad. ¿Cuántos hombres ejercen autoridad? Andan mandando, andan queriendo, hermano, pisotear la vida de la familia, que dicen que gobierna, pero no son capaces de sustentarla, no tienen el mayor esfuerzo, solo son mandones, pero no ejercen una autoridad, porque la palabra autoridad es aquel que enseña, es el que da el ejemplo. Eso significa autoridad. Autoridad no es el que manda ni el que grita, sino el que da el ejemplo de cómo cuidar, de cómo salir adelante. Pero había un matrimonio ahí que se peleaba todo el tiempo. Todo el tiempo había discusiones. Pero María había escogido lo mejor. Si lo agarramos de ese punto de matrimonio, era un terrible. Pero si lo agarramos en una vida, tanto un hombre como una mujer, los dos tienen las mismas características. Cuando el hombre se afana, cuando la mujer se afana en una vida rutinaria, ya no sabe qué es lo mejor. Sus lenguajes cambiaron. Marta ya no tenía, ya le fastidiaba oír la voz de nuestro Señor Jesucristo. María, en una actitud de gratitud, le gustaba siempre oírlo y de Él hablar.
¿Por qué le digo esto, queridos hermanos? Porque la vida rutinaria entontece a una persona. Eso es lo que me dijo el Señor en esta mañana. La vida rutinaria, y disculpe la palabra, pero va a creer que yo lo estoy diciendo, pero la Escritura dice que hermano, deja bruta a una persona, embrutece a una persona, la deja bruta, la deja necia, incapaz de, hermano, de razonar, hermano, con su vida. Parece ser que está uno ofendiendo, ¿verdad, hermano? Pero no es una ofensa. La palabra bruta, embrutecerse, significa necio, incapaz. No entiende nada, eso significa bruto, no entiende nada. Eso usted lo puede buscar en el diccionario. Es un necio, ignorante. Una persona sin educación, grosera, sin moderación, eso significa bruta o bruto. Aquel que emplea, dice, la fuerza física. Aquel que dice que es tosco, es desconcertado, o sea, es intolerante. O sea, no tiene educación, no tiene enseñanza. Por eso dice que los hombres entontecerán a causa de los ídolos. ¿Por qué? Porque la vida diaria entontece a una persona. La vida diaria, en las afanes, las preocupaciones, le cambian el lenguaje a una persona. Hay que entender qué es la salvación, queridos hermanos. Yo quiero hablarte sobre la predicación, los que predican a Cristo, los que son hijos de Dios, que predican el reino de Dios. Los que en su boca está Cristo, los que en su boca está la palabra de Dios, y los que predican vanidad de vanidades. Los que predican sus afanes todos los días. Por eso estamos viviendo tiempos de mucho engaño y distorsión de la fe. Una generación, hermano, estamos en tiempo de una generación que vivirá una vida fuera de la realidad. Tanto de una vida fuera de una realidad natural, como de una vida fuera de la realidad del Espíritu. Marta estaba fuera de la realidad del Espíritu. Estaba el Espíritu de Dios llamado Jesucristo. Estaba ahí en casa y no supo discernir que era mejor. Te le voy a explicar por qué no supo discernir, porque era mejor, porque ella no corrió también a los pies de Jesús. Sin embargo, mi Señor Jesús, ella le dijo que ella había escogido lo mejor. Qué rico es tener un minuto, un tiempo, hermano, aunque la Escritura habla de una hora de dedicación al Padre, una hora en el Señor, una oración, una palabra puede cambiarte hoy la vida. Una búsqueda hacia el Señor puede cambiarte tu situación a la noche a la mañana. Puede hacer un milagro, puede hacer muchas cosas en tu vida, algo positivas en tu vida, puede hacerte un momento en su presencia, una búsqueda puede transformarte, puede cambiarte, puede sanarte, puede perdonarte, puede ayudarte. Un momento en la presencia de Dios, un momento de búsqueda puede ser la gran diferencia en toda tu vida. Porque las cosas pueden cambiar de la noche a la mañana. Después de tanto tiempo, tantos años batallar con algo, las transformaciones suceden de repente, como sucedió en el libro de Hechos 2, versículo 1. Dice, cuando de repente descendieron fuegos, lenguas de fuego. Esa vida de esos hombres cambió de la noche a la mañana. Estamos viviendo tiempos donde una generación vivirá fuera de la realidad, tanto en lo terrenal como en lo espiritual, que no sabe discernir qué es mejor, que no hace diferencia entre el día y la noche, que no sabe hacer diferencia entre un día y otro día, que no sabe hacer diferencia entre el Dios verdadero y un Dios falso, entre la verdad y la mentira, entre lo santo y lo profano, entre la justicia y la injusticia, entre lo limpio y no limpio, llegando a asumir que todo es igual, llegando a asumir que nada ha cambiado,
que todas las cosas siguen siendo igual desde el principio de la creación. Y cuando una persona mira todos los días iguales, ha caído en una rutina, como le pasó a Marta, afanada y turbada. Ya no hacía diferencia. ¿Y cómo se manifestó eso? Ya no tenía oídos para escuchar. Ya escuchar a Jesús, ¿sabe qué había provocado en su vida al escuchar a mi Señor Jesús? Lo único que causó cuando una persona se afana, cuando una persona ya no busca, queridos hermanos, lo único que causó es que le fastidiara, llegó a fastidiarle escuchar a Jesús. Ya le fastidia todos los días, ya le fastidia tener un encuentro con el Señor, llegó a fastidiarle, llegó a cansarse. Cuando el hombre no hace diferencia. Por eso en esta mañana te exhortamos y te decimos, no te canses de escuchar, porque el dejarte de cansarte es porque el hombre ha caído en una rutina. El hombre ha caído, hermano, en una La Escritura dice que lo primero, una actitud de que una persona está afanada, una actitud que un hombre, hermano, se ha desconectado del Señor, es que ya le aburre las prédicas, les aburre los cultos, les aburre, queridos hermanos, que Dios le hable todos los días. No solamente eso, sino que hay una diferencia, porque no hicieron diferencia, dice en el libro de Romanos 14, versículo 5. Uno hace diferencia entre el día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté pendiente, convencido en su propia mente. Uno hace diferencia entre día y día. Para mí, los días no son iguales. Otros, todos los días son iguales. Aquí hay una diferencia entre los que vemos todos los días, que algo pasa de Dios, que algo está sucediendo, que Dios está haciendo algo, que vemos la maravilla y el poder de Dios, como Dios está convenciendo, Dios trayendo, está haciendo algo, queridos hermanos. Por eso yo les decía algo, qué hermoso es poder ver el trabajo que está haciendo nuestro Señor, el trabajo que está haciendo el bendito Espíritu Santo en las calles, en las casas, convenciendo a las personas que vuelvan a casa. Es maravilloso verlo trabajar. Por eso yo les decía que en este tiempo no es tiempo de descansar. La presencia, cuando andaba en las tiendas, en el tabernáculo, cuando andaba en el desierto, hermano, esa tienda dice que una vez decía, es tiempo, vamos a quedarnos, y otra vez se decía, llegaban, se levantaban ese mismo día, no había tiempo. Pero otras veces el tabernáculo descendía, hermano, y les daba tiempo a ellos de que lavaran su ropa, que hicieran sus quehaceres. Pero la orden de la voz dice que el tabernáculo era levantado, las tiendas eran levantadas y seguían su camino. Eso nos presenta una vida diaria. Hay momentos donde Dios nos permite hacer nuestros quehaceres y toda nuestra vida, pero hay momentos donde la orden del Señor tenemos que estar siempre, decir, es tiempo de buscar, no es tiempo de descansar. No es tiempo de estar comiendo y bebiendo, disfrutando de este mundo. No es tiempo, queridos hermanos, de tomarnos un descanso, una pausa en nuestra vida y decir, mañana empiezo. Decir, yo he dejado esto por un momento, pero mañana eso no, eso es un error. Uno no puede descansar en nada de lo que Dios nos da. En nuestra vida no podemos descansar. Tienes que levantarte, seguir adelante. Estás en peligro si tu vida está descansando. Porque los enemigos llegaron cuando, hermano, el hombre descansa en su vida. Se toma un tiempo para alejarse de Dios. Se toma un tiempo para abandonar el camino de Dios. Se toma el tiempo para fluir en la gracia, en los dones. Se toma un tiempo para que Dios no lo use. Se toma un tiempo. Eso estás en peligro de la fe. Porque hay enemigos que pueden destruir tu vida. Ya luego estaremos hablando de esos enemigos. Por eso el Señor los presionaba con algo para que no se detuvieran. 42 paradas tuvieron en el desierto. Y cada vez que se detenía, oían gritos de guerra.
de enemigos que se levantaban contra ellos. Mucha gente está estancada. Mucha gente ya dejó de crecer espiritualmente. Ya no está buscando la palabra de Dios. No hace, ¿por qué? Porque para ellos todos los días son iguales. Ya no hicieron diferencia entre un día y otro. Para otros, todos es igual desde el principio de la creación. Por eso para muchos hoy es un día normal. Para nosotros no es normal. Para el que está en Cristo los días no son normales. Siempre vemos que pasa algo. Siempre vemos algo que Dios está haciendo. Siempre vemos la mano poderosa de Dios. Y por eso damos gracias, porque vimos su maravilla, vimos su gracia. Porque mi Señor todos los días andaba hablando, predicando, sanando, liberando. La Escritura dice que nuestro Señor enviaba todos los días, desde la mañana al atardecer, enviaba profetas para que los amonestase, les hablase, que volvieran. Todos los días hay hombres y mujeres hablando al Señor. Todos los días el Espíritu Santo, nuestro Dios, está haciendo algo, maravillas, todos los días. Cada alimento que te metes en la boca es obra de Dios. Cada salud, cada vida, cada provisión es obra de Dios. Nada puede hacer el hombre si no le fuere dado de arriba. Nada puede recibirlo. Nada puede hacer las cosas si no son decisiones de Dios. Tanto Él es bueno para justos como para pecadores. Él es bueno. Para muchos todos los días son normales. Pero el Señor me dijo: mi pueblo se ha entontecido con sus ídolos. Está entontecido, está embrutecido. Queridos hermanos, no busca ya. Ha caído en idolatría. Hay idolatrías, hermano, personales. Ha caído en una rutina diaria. Así se la pasa sin hacer cambios en su vida. Por eso en el libro de Eclesiastés nos enseña claramente este tiempo de la rutina. Versículo 1 dice: palabras del predicador, hijo de David y rey de Jerusalén. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Generación va y generación viene, mas la tierra siempre permanece. Sigue siendo igual para muchos. Una generación muere. Una generación nace todos los días. Es normal. Dice para ellos que muera gente, viva gente, es normal. La tierra sigue siendo la misma. Sale el sol y se pone el sol. Se apresura a volver al lugar donde se levanta. Uno dice: qué tarde es. Ya amaneció, ya oscureció. La gente mira el sol y dice: mira qué tan fuerte está el sol. Mira el tiempo, todo eso es el tiempo. Es lo mismo todos los días. El viento tira hacia el sur y rodea al norte, girando en el continuo, y sus giros vuelve el viento de nuevo. Dice todos los días: hay viento, no hay viento. No se dan cuenta de lo que se mueve. No se dan cuenta de las cosas que dice: los ríos van al mar y el mar no se llena. Al lugar de donde los ríos vinieron, así vuelven para correr de nuevo. Todo es lo mismo todos los días. Usted va a una montaña donde fluye el agua y así tendrán años, millones de años, y sigue siendo la misma rutina. Él dice: todas las cosas son fatigosas, mas del hombre puede expresar. Nunca se sacia el ojo de ver. Le llegaron a ser, dice, fatigosas. Algo cansable. Más de lo que el hombre puede expresar, nunca se sacia el ojo de ver ni el oído de oír. Miren lo que dice acá. Todas las cosas son fatigosas, más de lo que el hombre puede expresar. Nunca se sacia el ojo de ver y el oído de oír. ¿Nunca? Claro que sí. Marta ya no oía al Señor. Sus afanes, sus fatigas, sus preocupaciones, había dejado de escuchar.
Todas las cosas son fatigadas, dice. Nunca se sacia el ojo ni el oído de oír. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha hecho? Dice lo mismo que él será. Y nada hay de nuevo. Dice, y nada hay de nuevo debajo del sol. Sigue siendo lo mismo. Cayeron los hombres en una rutina. Dice, ¿hay algo de que puede decir de que hay algo? Esto es nuevo. ¿Qué fue lo que fue? Dice, los siglos y nos ha precedido. No hay memoria de los que predijo, ni tampoco los que sucederá habrá memoria de los que serán. Ni tampoco dice las cosas que pasaron, los hombres que pasaron. Fue un tiempo pasado. Hoy también vemos que tanto hombres del tiempo pasado como el tiempo de hoy siguen haciendo lo mismo. No se dan cuenta de las cosas que están sucediendo por generaciones, por etapas. No se dieron cuenta, no se están dando cuenta. Ni en qué tiempo estamos. Siempre estamos anunciando que estamos en el tiempo final y ya estamos en la etapa final. No estamos empezando el tiempo final, estamos terminando el tiempo final. Estamos el fin del fin. Estamos en la última hora, en el último momento de partir. Que suceda lo maravilloso, lo mejor que nos pudo haber pasado en esta tierra es que Cristo se lleve a su iglesia. Y ellos dijeron, no hay nada de nuevo debajo del sol. Cayeron en una rutina, cayeron en un costumbrismo. Rutina es un ciclo de vida diaria. Cayeron, hermano, en una vida de afanes todos los días. Costumbre. Es una rutina, es una costumbre, es un hábito de hacer las cosas siempre lo mismo. Siempre, hermano, que viven controlando la vida de una persona. La rutina es una forma de controlar, de autocontrolarse a sí mismo. La versión Ausejo dice en el versículo 8, todas las cosas dan fastidio. Nadie puede decir que no se cansa el ojo de ver ni oír, dice, ni el oído se harta de escuchar. Nadie puede decir que no se harta el oído. Nadie puede decir que no se harta el ojo. Dice, nadie puede decir porque si se harta el ojo, si se harta el oído. Porque todas las cosas de Dios les causó fastidio. Hay gente que le causó fastidio ya no ver, ya no oír las cosas de Dios. Ya no escuchó. Marta le había causado un fastidio, que no tenía tiempo para oírlo, ya no tenía tiempo para mirar las cosas que Dios hacía en su vida. María, queridos hermanos, dejó todo lo que estaba haciendo y corrió a los pies de mi Señor Jesús a escucharlo. Se sentó a escucharlo a los pies del Señor. ¿Por qué, hermano? Porque ella tenía tiempo, ella no se había hartado, ella no se había fastidiado de escucharlo a Él. Aunque tenía que hacer, no había caído en el engaño de la rutina. No había caído en el engaño de esa rutina. Qué tremendo, hermano. No había caído, hermano, ella siempre quería aprender del maestro. Por eso la palabra entontecer, embrutecer, dice que no entiende nada. María quería aprender, entender las cosas que pasaban a su vida. Hermano, no ver las cosas iguales. Cuando uno busca la palabra de Dios, uno se impregna del bendito Espíritu Santo, uno no mira las cosas igual. Siempre ve uno algo que Dios está haciendo, queridos hermanos. Como por eso uno con toda solicitud, con toda alegría, con toda vehemencia, uno le da las gracias a Dios y le dice, Padre, gracias porque veo que hiciste esto, estás haciendo esto. Señor, ¿cómo tú te estás moviendo? Pero dice que llegaron a fastidiarse. Les fastidió el oír, les fastidió ver, les fastidió escucharlo a Él. Oh, hermano, estamos en un tiempo tan delicado. La gente va a cambiar sus conductas, su pensamiento, su forma de ver, su forma de actuar, las va a cambiar.
no quiere nada con el Señor. La salvación realmente son para aquellos que andan en la verdad, los que son agradecidos, los que realmente valoran de dónde Dios los haya sacado. Y ellos dijeron, no hay nada nuevo bajo el sol. Cayeron en una rutina. Y sabe que predicaba, dice, porque Salomón se fue tras el mundo. Cuando habla de las mujeres, no hablaba de mujeres físicas, y quizás sí, pero la Biblia lo interpreta de una manera espiritual. Son deleites, son gustos, son placeres que él no se negó en su vida. De tal manera que dijo el predicador Salomón, vanidad de vanidades. La palabra vanidades en el hebreo significa la palabra Jebel, y Jebel o Jabel significa vaciedad. Vaciedad significa algo transitorio, algo insatisfactorio. Significa ídolo, significa algo vano. Eso es vanidad de vanidades, o algo transitorio, algo que sucede todos los días, una vida rutinaria. Vanidad es algo, una vida rutinaria, una vida que pasa todos los días sin darnos cuentas. Ya está pasando los años, está pasando los días, están pasando las horas, y el hombre, hermano, está perdiendo el tiempo. Llegó a fastidiarse el hombre que cae en rutina, en una rutina diaria, en su vida diaria. De repente le va a fastidiar escuchar, le va a fastidiar ver lo que Dios está haciendo. Por eso la palabra vaciedad significa simpleza. De ahí viene la palabra bruto. Perdonen la palabra porque es bíblico. Ahorita se lo va a mostrar. Se embrutecieron, dice en Isaías. Significa simpleza. Bruto es una persona, hermano, que es incapaz de comportarse como lo que es. Una persona sin educación, grosera, sin moderación, que no entiende nada, necio, incapaz, ignorante, tosca. Dice, sin honra. ¿Por qué? Porque es lo que decíamos, es lo que significa María. Pero María dejó de ser eso. Dejó de María de ser eso. Aunque en estas cosas sabía ella, por eso ella buscaba el conocimiento para dejar todas esas cosas, esa vida diaria. Vaciedad significa aquel que mira su vida. Vaciedad significa aquel que mira su vida, que es lo mismo cada día. Eso significa vaciedad. Una persona que se mira. Obsérvate cada día, desde que te levantas hasta la hora que te acuestas, o desde que te acuestas a la hora que te levantas. ¿Qué es lo que haces todos los días? Te das a dar cuenta que es una vida diaria. Si usted pusiera una cámara en su vida, por un día o por una semana, se grabara todos los días, desde la hora que se levanta, desde la hora que se acuesta, de la hora que usted se acuesta a la hora que usted se levanta, y mirará una cosa, que su vida es la misma. Hace exactamente lo mismo, exactamente lo mismo. Los que trabajan se levantan temprano, se van a trabajar, regresan, no sé qué tanto hacen, cenan, se bañan, ven tele un rato, salen, pero hacen lo mismo todos los días, porque es algo transitorio. La vaciedad significa vanidad, una vida de rutina, la misma cosa todos los días. Por eso dice que vaciedad es aquel que mira su vida, que es lo mismo cada día. Vaciedad significa, hermano, que el hombre ha dejado de discernir la diferencia entre Dios y el mundo, entre su búsqueda hacia el Señor y su vida diaria. Han caído en una vanidad. Una vanidad es una rutina diaria. Mas no pudieron mirar, hermano, la persona que anda en la vanidad no es vanidosa porque es en su cuerpo.
vanidosa porque se pinta, porque se arregla, no. Sino vanidoso es una persona aquel que mira su vida, que todos los días son lo mismo. Mas no mira las cosas que Dios hace todos los días, ¿por qué creen que Dios les cambiaba el maná todos los días? El sabor del maná. Era el mismo maná, pero con un sabor diferente. Para que no llegaran a fastidiarse, para que no llegaran a aburrirse de lo que Dios les hacía. Que sintieran que cada día era un sabor diferente. Ellos dijeron, qué fastidio. Dicen Malaquías, dijeron sus sacerdotes, qué fastidio es este alimento. Dice, llegaron a decir, mi alimento es despreciable. Llegaron a despreciarlo. Por eso las personas que llevan una vida diaria, lo que menos tiempo es para Dios, porque viven una vida de vanidades. Y vosotros, dice Malaquías 1, versículo 2, y vosotros lo habéis profanado cuando decís, inmunda la mesa de Jehová, y cuando decís que su alimento es despreciable. Además habéis dicho, oh, qué fastidio es esto, y me despreciad, dice Jehová de los ejércitos. Y trajiste lo hurtado, lo robado, lo enfermo. Lo presentaron delante de Dios. No traían lo mejor, sino puro defecto, toda debilidad. Qué tremendo. Que a ti ya no tenían la fuerza para entregarse. Lo que menos tenían tiempo es para el Señor, queridos hermanos. Porque viven una vida de vanidad, una vida transitoria, una rutina, una vida insatisfactoria. Porque no tienen tiempo para nada. No tienen tiempo para el Señor, no tienen tiempo para el Espíritu, no tienen tiempo ya para orar. Antes la gente buscaba, oraba, leía la palabra. Siempre había una palabra, decía el Señor me mostró y el Señor me habló y estoy mirando esto, estoy mirando lo otro. La gente ya dejó de hacer eso. Ahora son predicadores de vanidades. Ya no predican a Cristo. Ya no hablan de la palabra, ya no hablan de visión, ya no hablan de profecía, ya no hablan de lo que Dios les muestra. Ahora son predicadores de vanidades. Cayeron el hombre que cae en una rutina. Se convierte en un predicador de vanidades. La condición del hombre es que ha dejado de aprender. Y cuando el hombre deja de aprender, a no estar a los pies del Señor Jesús, no lo impulsa hacia el Espíritu, no lo impulsa, lo deja sin función en el Espíritu, deja tirado todo su privilegio, deja tirado, hermano, el amor de Dios, deja tirado su servicio a Dios, deja tirado, hermano, realmente la búsqueda hacia el Señor. ¿Cuánta gente ha dejado de buscar al Señor? ¿Cuánta gente ha dejado su privilegio tirado? ¿Cuánta gente ya hoy está apagada? ¿Por qué razón? Porque convirtieron su vida en una vida diaria. No hicieron diferencia en lo que Dios hacía todos los días. Por eso, si algo nos mueve a nosotros, ¿por qué no despegamos del Señor? Porque todos los días vemos sus maravillas, todos los días vemos su grandeza, todos los días vemos lo que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo está haciendo en esta tierra. Todos los días vemos lo poderoso de nuestro Señor. Todos los días vemos cómo Él está salvando, cómo está cambiando, cómo está liberando, cómo está ayudándole a la gente. Todos los días vemos, por eso vemos que las maravillas del Señor son todos los días. Todos los días. Pero cuando la gente deja de ver, ¿cuánto creyente dejó de ver sus maravillas, su grandeza? ¿Sabes cómo dejaron de ver? Porque dejaron de hablar de ella. Dejaron de hablar de la salvación, dejaron de hablar de la misericordia, dejaron de hablar de la grandeza de nuestro Señor. Se alejaron de la salvación. Porque su mente está llena de quehaceres, de necesidades personales, de sustento diario. Cayeron en una vida rutinaria que les causó fastidio espiritual, les causó menosprecio a la palabra. Llegaron a aborrecer la palabra. Llegaron a decir, oh, qué fastidio es esto, me despreciáis. Por eso aquí dice, en vanidad de vanidades, dice, todas las cosas dan fastidio. Nadie puede decir que no cansa el ojo ni el oído no se harta de escuchar.
dijo el predicador, porque vanidad de vanidades. Dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Porque no hicieron diferencia entre Dios y el mundo. Ya no hacían diferencia entre lo espiritual y entre el Espíritu de Dios. Ya no hicieron diferencia entre que son hijos santos con gente, con personas. Ya no hacían diferencia. Dejó de aprender. Y cuando uno aprende, hermano, está aprendiendo, lo impulsa a seguir hacia adelante, no a abandonar, no a retroceder, no cambiar el lenguaje. Cayeron en idolatría. Un predicador de idolatría, un predicador de vanidades. Gente que solo habla de su rutina diaria. ¿Por qué le digo esto? Porque dice que la palabra, esa vanidad, solo hablaban de una vida diaria. ¿Qué es entonces vanidad de vanidades? Es una enseñanza de su vida. Es una enseñanza de su vida diaria. Cayeron en idolatría porque eran predicadores de vanidades, gente que solo habla, o su tema de hablar, habla de su rutina, de su vida diaria. La fe, la obediencia, el temor a Dios, solo ya no había en su vida. La enseñanza a su casa y a los demás dejó de ser el tema principal, como dice en el libro de Deuteronomio 6, teniendo la palabra de Dios. Ya no lo predicaban en la calle, ya no lo predicaban, hermano, en su casa, a la hora de acostarse y ahora levantarse, ya no se reunían, ya no hablaban de la palabra, ahora hablaban de las cosas que pasaban todos los días. Ya no hablaban de lo que Cristo les hablaba, ya no hablaban de la oración, ya no hablaban de la palabra, ya no hablaban de la búsqueda, ya no tenían tema. Y empezaron a predicar y a hablar vanidades de vanidades. Por eso el Espíritu me dijo, mi pueblo se entontece. Se entontece, dice, con sus ídolos. La gente dejó hoy, mucha gente está predicando vanidades, no está predicando a Cristo, la vida de Cristo, está predicando su vida diaria, su rutina diaria. Por eso dice Salomón, los deseos de Salomón, hermano, eran sus deleites, su vida personal. Consumió su vida, no se dio cuenta que los días estaban pasando, los años estaban pasando. Cada día que pasaba era un tiempo perdido. Salomón se llegó a dar cuenta. Se le había pasado su vida en vanidades. En estar preocupado en su vida, en estar hablando de su vida. Se le había pasado el tiempo, se le había consumido los años en una vida diaria, en una rutina personal. Ya no había en él palabras edificantes hacia el pueblo de Dios. Dejó de tener visiones, sueños, profecía, palabra. Dejaron de tener anhelos y deseos en el Señor. Cada día su mente se volvía corrupta como en los días de Noé. La Escritura dice que en los días de Noé la gente tenía, sus corazones eran continuamente al mal, sus pensamientos eran continuamente al mal, se corrompieron sus caminos. ¿Por qué Dios los destruyó? Porque sabe que ellos le hablaban toda la vida. Por eso dice que, hermanos, solamente comían y bebían, se daban en casamientos. Solamente, hermano, corrompieron sus vidas. Sus mentes fueron corrompidas. Porque las prédicas de Noé ya no las escuchaban. ¿Por qué no escuchaban a Noé? Porque les causaba fastidio. Porque ya, hermano, menospreciaban lo que era de Dios, hermano. Ya no tenían tiempo para oír al Señor, ya no tenían tiempo para rendirse al Señor, porque su vida diaria, su rutina diaria, los había consumido en su vida. Y no se dieron cuenta del tiempo en que estaba pasando.
Empezaron siendo predicadores de Cristo y terminaron siendo predicadores de vanidades. Hablar del Señor y de lo que tenemos que hacer en el Señor era cosa fastidiosa. Era cosa que ya no era un tema de diario. Estamos en un tiempo donde hablar del Señor ahora es malo. Fastidias. No hay otro tema. Los hijos de Dios no tenemos otro tema. Por eso al Señor le digo, ¿por qué no podéis entender mi lenguaje? Si les hablo de las cosas de Dios, usted no las entiende, pero si le hablo de las cosas terrenas, eso sí. Cuando hablamos del Señor y su obediencia, las personas se levantan. Estamos predicando, estamos hablando, hermano, hablando del Señor y la gente se levanta, enseguida mete otro tema. Porque les fastidia, porque les molesta, porque aborrecen. Queremos hablarles para edificarles la fe, que hay una palabra de Dios siempre en los hijos de Dios. Hay gente que se levanta, queridos hermanos, les fastidia. Pero si les hablamos de su vida diaria, les hablamos de lo que, hermano, de todo lo que hacen, de su tema, se convierte en un tema especial. Enseguida la gente cristiana se pone a escucharlos, a sacar temas, a opinar. Pero reunámonos para hablar del Señor, hablar del Señor. Ya me voy, tengo que hacer. Se levanta, otro empieza a sacar conversaciones porque les fastidia, porque es mejor hablar de una rutina. Por eso dice el libro de Jeremías 10, versículo 7. ¿Quién no temerá, oh Rey de las naciones? Por ti es debido el temor, porque entre todos los sabios de las naciones y todos sus reinos no hay semejante a ti. Todos se infatuarán y entontecerán. Enseñanza de vanidades es el leño. Traerán plata batida de Tarses y oro de Ufaz, oro de artífice y mano fundidor de las vestiduras de azul y púrpura, obra de peritos es todo. En el versículo 14 dice, todo hombre se embrutece y le falta ciencia. Se avergüenza de su ídolo todo fundidor, porque mentirosa es su obra de fundición y no hay espíritu en ella. Esto fue lo que el Señor me dijo. Se entontecerán con sus ídolos. Y luego dice, vanidad son obra vana, el tiempo de su castigo perecerá. Mira lo que dice, vanidad son su obra. Y la vanidad dice, y las vanidades, se entenderá, dice, enseñanza de vanidades es el leño. ¿Sabe qué significa el leño? El leño significa hombre, significa humanidad, significa una persona humana, una persona terrenal. Enseñanza de vanidades es el leño. Vanidad y vanidades, digo, aquí están las dos. Vanidad, dice, son solamente palabras. Hablar de su vida, hablar de las cosas que hacen. De las cosas que hacen es una vanidad. Pero hablar de su vida es una vanidad. Dice que son vanidades. Enseñanza de vanidades. Enseñanza, dice, vanidad son sus obras. Vanidad son las cosas vanas que hacen, que no hacen nada de provecho para Dios. Estuve haciendo esto y esto y esto y esto, pero ¿qué hiciste para agradar a Dios? ¿Qué hiciste para honrar a Dios? ¿Qué hiciste para llamar la atención a Dios? Nada. ¿Y a qué te dedicas? Yo me dedico a esto y esto y esto. Y los hijos de Dios dicen, no dicen que tenían tiempo para predicar la palabra. No dicen que tienen tiempo para honrar al Señor. Estuve honrando al Señor. Estuve hablando de nuestro Dios. Solamente se dedicaron a hablar de sus obras. Es una vanidad. Pero vanidades luego hablaron de ellos. Hablaron de ellos. Y no hablaron, a nosotros no nos mandó Cristo a hablar de nosotros, nos mandaron a hablar de Él. Nos mandaron a hablar en la grandeza de sus maravillas, de sus obras, no de nuestras obras, porque nadie va a ser salvo por obras, sino por la gracia bendita de nuestro Señor. Terminaron hablando de lo que hacían, terminaron hablando de lo que ellos hacen, porque les fastidia la palabra, les fastidia las cosas de Dios, porque ¿sabe dónde cayó eso, queridos hermanos? En que convirtieron su vida en una vida diaria, cayeron en la rutina. Se enfatuarán y entontecerán, dice, enseñanza de vanidades es el leño, se entontecerán.
Dice que dice la versión Ausejo, son a la vez necios y tontos. La religión de los ídolos es eso, madera. ¿Cuál es la religión de ellos? Dejaron de hablar, está hablando del evangelio. Dejaron de hablar el evangelio. Ahora tienen un evangelio nuevo. La enseñanza de vanidad de vanidades. El evangelio de ellos mismos. El evangelio habla de Cristo. El verdadero evangelio habla de Cristo, de las cosas que haces. Pero hay un evangelio que habla de solamente del hombre. Enseñanza de vanidades y vanidades. Para muchos su religión es hablar todos los días de lo que hacen y de lo que piensan. Para muchos su religión es haber entrado en una rutina. Todos los días hablan de pan con lo mismo. Ya no brota la palabra, ya no brota el evangelio, ya no brota Cristo en sus conversaciones. Se convirtieron en una religión de vanidad de vanidades. Dice, nadie puede enseñarles. Dice Dios habla, hoy todos ellos son necios, no tienen ninguna inteligencia. Nadie puede enseñarles. ¿Qué puede enseñarles un pedazo de madera? ¿Qué puede enseñarse a ti un hombre? ¿Qué puede enseñarse a ti una conversación sin que Cristo esté? ¿Qué puedes recibir de una persona que no hablan del Señor? ¿Qué provecho pueden sacar de conversaciones sin que Cristo esté? Hablaban de lo que hacían todos los días. Hablaban de lo que eran todos los días. Predicador de vanidades y vanidades. De vanidad y de vanidades. De obras y de ellos. Se convirtió en una religión. Dice la Torres Amad, de necios a insensatos quedaron convencidos todos ellos. El leño que adora es la prueba de su vanidad y su insensatez. Es una prueba que han tontecido. Es una prueba que ya dejaron de aprender. Una prueba que ya cayeron en la rutina. Una prueba que han dejado que ya la palabra de Dios no está en su boca. Unos son predicadores de Cristo y otros predicadores de vanidad y de vanidades. Entontecieron, se embrutecieron, porque cayeron, hermano, todo hombre se embrutece y le falta ciencia. Palabra mentirosa había en su fundición y dice, y no había espíritu en ella. No estaba el espíritu de Dios, hermano. Enseñanza de vanidades, su religión, su evangelio. Era hablar de ellos, de las cosas que hacían. ¿Dónde quedó Cristo? ¿Dónde quedó las obras de Cristo? Ya les era un fastidio hablar de Él. Ya era despreciable oírlos, porque cayeron en una rutina diaria. Siempre hablan de lo mismo, hermano. Su tema, sus conversaciones son la misma historia. Ya no tienen profecía, ya no tienen palabra, ya no tienen ciencia, ya no tienen sabiduría, ya no tienen inteligencia, ya no los usa Dios en los dones, ya no hay una gracia, ya no tienen la palabra rebosante en su vida. Porque cayeron en una rutina diaria, convirtieron su vida en una religión, dejaron de aprender. Dejaron de aprender. ¿Qué es lo que no debemos de dejar de nosotros todos los días? De aprender y amar cada día su palabra, amarla, amar su presencia. Cayeron en idolatría, predicador de vanidades. Cada día, hermano, eso se pone muy difícil. Las conversaciones, dice la Escritura, dice que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres.
conversaciones, qué provecho sacan, qué aprenden de la gente que siempre hablan de lo mismo, no hablan del Señor. Una generación que vive fuera de su realidad, que no hace diferencia todos los días. Nuestro Dios, hablamos nosotros hablamos de las cosas maravillas, que la grandeza de nuestro Padre Celestial. Y la gente habla de lo mismo todos los días. No hacen diferencia. Para ellos, todo es igual. Salomón llegó a ser un predicador de vanidades. Vanidad de vanidades. Predicador de vanidades. Y dijo, todo es vanidad en la vida de un hombre. Ya el Espíritu no estaba en él. Habían hecho de su vida una forma de hablar. Vanidad significa sus obras vanas. Vanidades significa su vida personal. Algo transitorio ni satisfactorio. Cuando veas a Jesús, oírlo hablar, corre a los pies de Jesús. Cuando te digan Cristo está ahí en ese lugar, corre a los pies de Cristo, oírlo. Póstrate delante de Él y oírlo, hermano. Y eso va a ser tu alimento y ese va a ser tu palabra. Y vas a entender que no es igual todos los días. Las personas que escuchan la palabra de Dios y buscan la presencia de Dios todos los días, para Él no son iguales. Vas a ver el resultado de la fe, vas a ver el resultado de tu búsqueda todos los días. Vas a ver cómo Dios va cambiando, vas a ver cómo Dios está haciendo cosas por un momento en su presencia, por correr y sentarse y oírlo. Marta, qué afanada estaba. Una vida diaria hacía aborrecer y menospreciar y causarle fastidio que Jesús llegara a su casa, que Jesús llegara a su vida. Tienes que venir a los pies de Cristo y oírlo. Te va a cambiar la vida. Te va a cambiar y vas a poder mirar las cosas que Dios tiene para ti todos los días. Las cosas que Dios, hermano, está haciendo en tu vida todos los días. Tienes que venir a los pies de Cristo. Tienes que volver a casa. Tienes que reunirte con tu Padre. Ahí te está esperando, hermano, con los brazos abiertos. Sin reclamos, sin chantaje, sin preguntas. Vuelve a casa. Reconoce al Señor, hermano, que te has apartado del Espíritu de Dios. Si los temas son iguales todos los días, has caído en una rutina. Que Dios bendiga tu vida, hermano. A mí el Señor me dijo en esta mañana, me dijo, mi pueblo se ha entontecido con sus ídolos. Se han embrutecido con sus ídolos. Oh, hermano, Dios es bueno. Así que vengamos a los pies del Señor, regresemos a casa, pongámonos a cuenta, porque la salvación depende de aquellos que andan en la verdad, que profesan la verdad. Que Dios te bendiga en esta mañana y que vuelve a casa, hermano. No conviertas tu vida en una religión, no conviertas tu vida en una idolatría, que solo hables de ti, que solo hables de lo que haces, de lo que tú eres. Nos mandaron a hablar de Cristo y de las obras, de las maravillas de Él, no de nosotros. Que Dios te guarde, Dios te dé la sabiduría, que Dios te dé la inteligencia. Vuelve a casa. Les esperamos mañana en punto de las 7 de la mañana con una palabra de vida para tu vida. Vuelve a casa, hermano. Habla más de Cristo que de ti. Que la palabra de Dios esté en tu boca. Que Dios te guarde, Dios te bendiga, Dios te ayude. Que en esta mañana, si estás enfermo, pídele perdón a Dios. Ponte a cuentas y dile, Señor, voy a seguir en tus caminos. Si estás pasando una necesidad, ponte a cuentas. Que Dios te guarde, Dios te bendiga a todos los hermanos en esta mañana que estuvieron, en esta mañana que nos están viendo y que quizás a muchos no los puedo ver. Y que sé que están atrás, que Dios me los guarde. A todos los hermanos que comentaron, gracias, con todo mi corazón les doy las gracias, donde quiera que esté, que Dios les bendiga, que Dios les ayude y les dé la sabiduría
que cuando oigas a Jesús corre a Él. Él te está llamando todos los días a estar un momento con Él. Saludos a todos y a todos los que nos van a oír. De igual manera, saludos y que Dios les bendiga. No dejen de ayudarnos a compartir para que envíeselo a la gente que necesita la salvación, que necesita a Cristo en su vida, hermano. Envíeselo a ellos, que necesitamos decirle que es tiempo de venir a Cristo, que es tiempo de cambiar, que es tiempo que el Señor los esté esperando, que ellos entiendan que no hay nada hoy que los detenga de volver a casa. Que Dios te bendiga y muchas gracias por su tiempo y nos vemos mañana, si el Señor así lo permite. Bendiciones, hermanos.